Bueno, buenas. Mi nombre es Celi Morán y les voy a hablar sobre la argumentación como una actividad discursiva en mi clase. Imagínense que yo estaba en la universidad y un profesor empezó a hablar unas cosas muy extrañas acerca de esto. Y yo me di en la tarea de investigar. Y encontré que la argumentación es una actividad discursiva la cual lleva a cabo un locutor, o sea, obviamente con una intención. ¿Cuál es la intención? De influir en los destinatarios de su discurso, el cual tiene como fin convencer a otras personas de que su representación del mundo es totalmente equivocada y que deben adoptar otra. Es decir, aunque él esté errado, su idea es que tú pienses lo mismo que él está pensando. Okay, perfecto. Los argumentos no se pueden dar en el vacío, sino que las respuestas a una opinión que se consideran distintas de las propias e inadecuadas. En un diálogo que se llega a elaborar de forma cara a cara a partir de las respuestas del interlocutor, en la argumentación escrita los destinatarios no están presentes. Siempre tendrán que imaginar la persona con la cual estarían argumentándose. Hay un escritor muy conocido en este aspecto que se apellida Bakhtin, el cual hace una pequeña, ¿cómo decirlo? Hace una pequeña distinción, digámoslo así, entre el discurso primario y un discurso secundario. O sea, hay dos tipos de discurso. En el discurso primario, él permitirá explicar los argumentos de una forma escrita como un discurso secundario, en el cual se integra el diálogo argumentativo que se da entre dos interlocutores reales. En el discurso secundario solo interactúa un escritor, el cual tiene su propio punto de vista, pero este puede referirse al punto de vista que tienen otras personas. Bueno, hablando más a fondo, hablaremos ahora sobre la contraargumentación. La contraargumentación consiste en formular las posibles limitaciones u objeciones a la posición que defiende un locutor escrito, con el fin de neutralizarlas con sus propios argumentos. En este caso, el locutor deja claro que no las comparte o limita a su alcance o su fuerza argumentativa. Existen dos estructuras para contraargumentar. Y estas son, primero tenemos la concesión. Esta más que todo radica en aceptar una proposición que aparece contraria a la tesis que ésta se defiende, para luego limitar su fuerza argumentativa. Por otra instancia tenemos a la refutación. La refutación es donde los argumentos no se deben compartir para contradecirlo en un mismo contexto. La contraargumentación también tiene dos funciones. En primera instancia, más que todo, radica en aceptar una proposición que aparece contraria a la tesis que ésta se defiende, para luego limitar su fuerza argumentativa. Por otra instancia tenemos a la refutación. La refutación es donde los argumentos no se deben compartir para contradecirlo en un mismo contexto. La contraargumentación también tiene dos funciones. En primera instancia es construir la imagen del destinatario al cual se apela con la argumentación. En segunda instancia es contrarrestar las posibles objeciones que este destinatario podría poner a la tesis que se defiende el locutor. Por otro lado tenemos que la relación entre orientación y argumentación del texto contra la argumentación. Lo más importante de un discurso simplemente es defender tu punto de vista, tu opinión. Nadie te puede hacer cambiar tu punto de vista, porque si no, tú estás errado. Siempre debes tú mantener tu posición referente a cualquier cosa. Nadie puede ahogar tu pensamiento. La contraargumentación se hace visible o viable desde el momento en el que el discurso tiene una orientación argumentativa para referirse a los enunciados, los cuales se pueden aplicar en un texto argumentativo considerado globalmente. Recuerden, nadie puede hacerte cambiar tu opinión. Si tú estás seguro de lo que estás diciendo. Los puntos de enseñanza y aprendizaje de la argumentación escrita relacionado con su carácter dialógico que se manifiesta en la contraargumentación, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Para redactar el texto del discurso argumentativo se debe tener clara cuál es la intención del locutor con su discurso y para quién va dirigido. Asimismo, el aspecto social de ambos. 2. Se debe tener en cuenta la dificultad o capacidad de entendimiento por parte de niños, niñas y adolescentes,
con respecto a la elaboración de las opiniones expresadas, sin olvidar la enseñanza de la argumentación para la educación de la capacidad crítica y de diálogo en una sociedad democrática. 3. Se debe entender la tesis y la orientación contraria de la contraargumentación, asimismo la dificultad de comprensión que puede presentarse al momento de escucharla. Hay que considerar la dificultad de integrar en un discurso monologal escrito proposiciones argumentativas y contraargumentativas. ¿Qué implica esto? La frecuente falta del dominio de los recursos lingüísticos, como son los conectores, los concesivos, las nominalizaciones, el uso de los interpersonales y pasivas, entre otros, para establecer relaciones. De los puntos anteriores se puede concluir que para comprender y poder realizar un texto argumentativo debemos comprender principalmente cuál es la tesis que defiende el autor. Puede parecer obvio, pero la mayoría de veces resulta difícil comprenderla, ya que no siempre estos textos parten de aspectos globales, sino de la comprensión de las proposiciones aisladas. Es por esto que los textos argumentativos deberían partir de la identificación de los aspectos discursivos globales, es decir, tener claro quién es el locutor, a quién quiere convencer y de qué, para que todos estos elementos del discurso se integren y se interrelacionen. Para que se pueda dar la argumentación oral, primero debe darse la argumentación escrita. Es decir, antes de nosotros poder sacar la oralidad de nuestros argumentos, principalmente tenemos que escribirlos para que se pueda sacar una idea coherente. Entonces, cuando estamos en grupos, lo primero que debemos hacer es hacer debates para tener diferentes opiniones. Y cuando lo estamos haciendo de manera individual, lo primero que debemos hacer es escribir nuestras ideas y luego ir en la búsqueda de diferentes argumentos de otras personas para así también tenerlos en cuenta. Es totalmente necesario escribir nuestros argumentos, ya que de esta forma podremos lograr hacer una buena argumentación oral. A la hora de tener un gran público o uno pequeño, de la misma manera se tiene que buscar la forma de escribir por aparte lo que queremos decir. Es decir, si vamos a hablar de la adopción igualitaria, tenemos que primero reunirnos en grupo si vamos a hacer una argumentación en grupo, es decir, un debate contra un grupo que esté en contra y nosotros en el caso de la favor. Tenemos que primero reunirnos para luego así pasar a realizar una argumentación escrita, ponernos de acuerdo de lo que vamos a decir oralmente. Y si lo vamos a hacer de forma individual, lo primero que tenemos que hacer es buscar información en diferentes sitios de internet y en libros para así podernos llenar sobre el tema que vamos a tratar y tomar diferentes argumentos de otros autores como ideas, así para sacar nuestro propio argumento.